Perfecto TV Noticias con Kelly Smith. Lunes a viernes, 15 horas Centro de México. Perfecto TV. Seguimos en Pasaporte Internacional con nueva esclavitud, tráfico de personas. Les pregunto, ¿es una expresión a esta práctica para referirnos a una práctica o es la práctica en sí? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a ello? Bueno, primero hay que precisar que estamos hablando de trata de personas, que es muy distinto al tráfico de personas. El tráfico tiene que ver con un rompimiento con las leyes de población, es decir, una persona que entra ilegalmente y rompe las leyes de población, entra sin papeles. Muchos de los ilegales o las personas que entran violando la ley de población son víctimas de trata cuando organizaciones criminales los capturan, los llevan a lugares para su explotación. Entonces, en el caso de México, la trata de personas es un crimen social, es un crimen de violación de derechos humanos, es un crimen de una ley específica contra la trata de personas, y obviamente algunas son personas que están violando leyes que tienen que ver con la presencia legal o ilegal en el país. Entonces, es trata de personas a diferencia del tráfico de personas. Lamentablemente en inglés existe esta misma acepción en la misma palabra, pero en este caso mexicano es trata de personas. Okay. ¿De qué estamos hablando? De una dimensión aproximada. Bueno, estamos hablando de un crimen que a nivel mundial son 32 mil millones de dólares, lo que es la ganancia de este negocio del crimen organizado. Estamos hablando de una de las cuestiones más dolorosas, porque estamos hablando en México 16 a 20 mil niños explotados en la parte que es la trata de esclavitud sexual. Tenemos también 3.2 millones de niños siendo explotados en el ámbito laboral, lo cual pues muchos de ellos ya no estudian, la mayoría en campos agrícolas, muchos que son indígenas. Entonces es un tremendo problema que además ha crecido y que verdaderamente creemos que está creciendo a nivel ya de seguridad nacional. Sí, bueno, la trata de personas puede entenderse como el proceso de comercialización de seres humanos, ¿no? Es el reducir a una persona a una mercancía que puede ser vendida, que tiene un valor en el mercado y que sobre todo hay alguien que está dispuesto a comprarlo, ¿no? La trata de personas, que es un fenómeno muy antiguo, ¿no? Realmente que se podría en un momento dado hablar de la esclavitud, del concepto de trata de blancas, que es un concepto que ya no se utiliza, es decir, esta parte en la cual existen personas que están dispuestas a captar a otras que están sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Que son niños, que son mujeres, que son personas que a lo mejor no han tenido educación o simplemente gente con esperanza de superarse y que en un momento dado son captadas por personas que están muy especializadas, gente que sabe detectar perfectamente cuál es la vulnerabilidad de esa persona para llevarlas a los grupos de explotadores sexuales, laborales, ¿sí? Y que no necesariamente tienen que ser grupos de delincuencia organizada, ¿no? Pueden ser personas que pequeñas empresas, ¿no? Familiares, o una persona que simplemente se dedique a explotar sexualmente niñas o niños, o a traer niños al servicio doméstico al Distrito Federal. Es un fenómeno complejo, poco identificado por la sociedad todavía, es decir, todavía tenemos dudas de qué sí es la trata, qué no es la trata, hasta dónde sí. Entonces es un fenómeno que está de alguna manera invisibilizado, pero que cada día cobra más fuerza por lo mismo, por estar invisibilizado. Claro. Ahora, ¿cómo combatir precisamente algo que no se ve, sobre todo en la actitud de la población? ¿Cómo me protejo de algo que no he entendido bien, que no tengo la información suficiente, no? Hay que entender la enorme complejidad de un fenómeno que sin duda arrastra situaciones de vulnerabilidad, que tiene que ver con la pobreza, la marginación, la desigualdad, la fractura de trayectorias escolares, que hacen a un joven ser tan frágil que ante una oferta de poder conseguir un empleo, poder conseguir incluso una relación afectiva, es víctima fácil. Y en ese sentido hay un elemento realmente complejo. Esta cultura machista, sexista, que ve sobre todo a las mujeres como objetos para el consumo, objetos que pueden ser comprados y pueden ser vendidos una y otra vez. Y por otra parte está una realidad, la enorme percepción de la corrupción y la impunidad. Muchas veces lo que se hace a todos los diagnósticos es que para que existe, debe haber sin duda fenómenos de vulnerabilidad social, pero también corrupción e impunidad. Es decir, la asociación de distintos niveles de autoridades que ven en este ilícito un negocio redituable dentro de la corrupción brutal, que sin duda también es un flagelo que permite hacer permisible esto.
Una de los temas más complejos es cómo logramos generar una cultura que realmente ve a la mujer no como un objeto a consumo, de abuso, sino como un ser humano con todos los derechos humanos. Y cómo logramos también fomentar una cultura de denuncia, de realmente de llevar al cuestionamiento si ese niño que está en esa calle o esa niña que está en la calle realmente está con un tutor que tutele sus derechos y no con un verdugo que realmente ve en la patrulla que está en la esquina un elemento de complicidad. Entonces realmente tenemos que entender que este fenómeno tan complejo aborda muchas esferas de la justicia que sin duda requerirá muchos frentes. Sin duda hay una ley, sin duda hay una fiscalía especial que se ha generado, pero eso no es suficiente. No es suficiente si no hay una cultura de denuncia, una cultura que enfrente esta visión de objeto sexual de las mujeres sobre todo, pero por otra parte tampoco es suficiente si no entendemos las causas estructurales que hacen a un niño, una niña tan vulnerable, tan frágil, que alguien con una rapidez increíble puede en el metro de Chapultepec, aquí en Alameda, seducir, romper la posible resistencia y convertirse en una víctima. Claro. En Colombia, lo mencionaste al principio, es el único país de toda América Latina que tiene la calificación Tier 1, que es el país que de verdad tiene un programa especial para las víctimas y están teniendo resultados. ¿Qué ha sucedido en Colombia? Tienen varias cosas. Uno, tuvieron un programa de telenovela que se llamaba Todos quieren con Marilyn. Este tipo de programas van a salir pronto en televisión aquí en México. Es una de las acciones que muchos hemos estado, pues ahora sí que apoyando para que la gente pueda entender desde una serie de televisión, una película, qué está pasando, cómo los enganchan, ya sea en el internet o por medio de enamoramiento, cómo las bandas o las personas están buscando una víctima, sobre todo que vienen de hogares de maltrato. Y ahí siempre hago un comercial hacia los papás, porque hoy mismo estaba yo platicando con una chica que se salió de su casa por el maltrato a los 16 años. Me platicó lo que vivió 5 años. De verdad, jamás hubiéramos pensado tanto dolor en cada lugar donde la tuvieron, muchos tables, donde me platicaba además las historias de todas sus compañeras. La mayoría vienen de un hogar donde hay un maltrato. Y eso es una de las cosas que podemos empezar a prevenir. Otra de las cosas que sucedió en Colombia es que tienen el centro, le llaman COAT, Centro de Operación Antitrata, donde hay policía especializada, donde hay ministerios públicos especializados, jueces sensibles. Eso es un gran problema en México. Fuera del Distrito Federal no tenemos otro estado que esté rescatando a las víctimas, como este año 150 y tantas víctimas que rescató Mancera. Tenemos además realmente un trato digno a las víctimas. En otros estados no hay más que aquí en el DF 2 sentencias y otra a nivel federal se dicta una sentencia. En Colombia lograron en 2009 14 sentencias, en 2008 16 sentencias. La ley que ellos tienen, la ley 985, tiene sentencias de 13 a 23 años. La ley actual tiene sentencias de 6 a 12 años, muy baja. El daño que le hacen a una persona es peor que un secuestro, porque la tortura que estas niñas viven, siendo violadas 30 veces al día, siendo golpeadas, siendo humilladas de la manera como las tratan, es peor tortura que cualquier situación de esclavitud que jamás ha existido. Claro, yo diría. Sí, y es que bueno, es un fenómeno que también tiene mucho que ver, insisto, en la parte de la demanda, ¿no? Definitivamente sí es un fenómeno antiguo en el cual está arraigada toda esta violencia contra las mujeres. Definitivamente estamos hablando de la vulnerabilidad, estamos hablando de la impunidad, de la corrupción, es decir, hay mucho de dónde, ¿no? El tratante realmente a veces pareciera que tiene como todo un campo de posibilidades para desarrollarse, sobre todo ante una sociedad que, hay que decirlo, es un tanto tolerante hacia algunas prácticas, ¿no? Que también somos muy dados a hacer mitos entre nuestros temas, o también a echarle la culpa a quien no debemos de echarle la culpa, ¿no? La prostitución, que es un tema tan tabú todavía a estas alturas, en el cual se piensa que las mujeres están fascinadas de la vida en las esquinas, y no, incluso se habla de la vida alegre, que nosotros no le vemos lo alegre por ninguna parte, y que se habla de que ellas son las culpables de esta situación. Entonces, claro, si
sabemos que tenemos una sociedad que puede ver niños en las calles, que puede ver mujeres en las esquinas, que puede ver que en el campo, ¿no? Niños, jornaleros agrícolas, y que realmente nadie está dispuesto tampoco a denunciarlo, por miedo, por desconocimiento, por muchas cuestiones. Pues entonces, claro, se arma todo un escenario en el cual parece que su combate fuera imposible, ¿no? Pero yo creo que cada vez está siendo más visible esta idea de que el ser humano no puede ser consumible, es decir, que no podemos llegar a los grados del consumismo tal que ya si una persona puede comprar un coche, una casa, y también puede comprar un ser humano, pues entonces, claro, estamos hablando de una sociedad que también los valores, la idea de la dignidad del ser humano, pues, ¿en dónde está quedando, ¿no? Claro, hay afectación en, digamos, la base, ¿no? La percepción de cómo vemos al otro y cómo nos vemos lo a vemos, nosotros así mismos. es. Vamos a hacer una breve pausa. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros por la vía tradicional, es decir, por teléfono, o bien a través de internet, Facebook, Twitter y también nuestro correo electrónico. Y puede ver nuestros historias a cada uno de nuestros temas en YouTube. Volvemos.